Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global. Jean-Claude Juncker, el presidente del Parlamento Europeo, pronunció un discurso donde retoma una postura y un tono mucho más optimista ante el ritmo de crecimiento anunciado en este trimestre y la recuperación que ha venido mostrando la eurozona y la Unión Europea, además del fracaso de los populismos y la misma salida del Brexit que ya comienza a tomar forma y que le ha dado un mayor énfasis al proyecto europeo y sobre todo con la posibilidad de un acuerdo franco-alemán en torno a una serie de aspectos importantes que comentaremos más adelante en Ecomundo. Al mismo tiempo, esta tentativa de acuerdo, aunque pueda tener algunos elementos de incertidumbre entre el presidente norteamericano y la bancada demócrata, pues implica una serie de aspectos importantes en torno a la posibilidad de que muchas de estas medidas de política que se venían anunciando tengan que ser moderadas. Al mismo tiempo, Japón ha retomado el crecimiento. Pero hay un tema, y es la desconcertante desconexión entre crecimiento e inflación que ha preocupado a los principales banqueros centrales y cómo la robustez del mercado laboral podría ser un espejismo que no tenga una solidez concreta y cómo hasta el momento la política monetaria no ha tenido un espacio para estimular los precios hasta los objetivos de 2% que establecen los bancos centrales y las multinacionales y la globalización que indiscutiblemente inciden al reducir los precios de importación, además que los mismos precios del petróleo han estado bajos. El crecimiento de las economías desarrolladas comienza a tomar cierto empuje y el avance del Producto Interno Bruto Mundial se encuentra estabilizado por encima del 3%, mientras que las economías desarrolladas parecen consolidarse cerca del 2% anual, según datos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los precios del consumo se encuentran lejos del crecimiento del 2% interanual que los bancos centrales ven como idóneo para generar un clima económico confortable para los agentes. Analistas, economistas y demás expertos esgrimen diferentes hipótesis para explicar este fenómeno que impide que los banqueros centrales puedan cumplir con su cometido. En el caso de Estados Unidos, salvo los primeros meses de este año, 2017, el petróleo estaba mucho más caro que respecto al año 2016. El índice de precio al consumidor se ha mantenido por debajo del 2% de forma sistemática durante los últimos 5 años y este es el aspecto que preocupa. El caso de la eurozona es muy similar. Desde finales del 2012 el IPS no ha acercado el 2%, nada más que en meses puntuales y por causas coyunturales relacionadas con la energía. En agosto el IPC en la eurozona fue de 1,5% y en Estados Unidos de 1,7%. Los precios no alcanzan en consecuencia el objetivo de los bancos centrales, pese a que el consumo se ha venido mostrando sólido y los mercados de trabajo se encuentran cerca del pleno empleo, según las métricas tradicionales que han comenzado a generar cuestionamiento. La teoría dicta que si la demanda de bienes y servicios es fuerte, los precios deberían subir para que la demanda y la oferta encuentren el nuevo punto de equilibrio. Un proceso que se debería ser aún más robusto si se tiene en cuenta los bajos niveles de paro, de desempleo que existen en este momento en Japón, en Estados Unidos o en Alemania. Pero ¿qué está pasando? Y es una pregunta que es lo que se está en este momento discutiendo. Laine Brainard, gobernadora de la Reserva Federal, ha destacado en un discurso reciente que la inflación subyacente que hemos explicado en Ecomundo, sin ponderar productos energéticos ni alimenticios sin elaborar, es la inflación subyacente, ha perdido fuerza desde los últimos años de la gran recesión 2008-2009 y hemos visto
como en Estados Unidos es desde los últimos 5 años, al igual que en la eurozona. Un fenómeno que sucede cuando los tipos de interés nominales a corto plazo, controlados casi totalmente por el Banco Central, se encuentran muy cerca de cero, y a pesar de ello los agentes siguen mostrando una gran preferencia por los activos más líquidos, creando así una trampa de liquidez e impidiendo que la inflación alcance el 2% deseado. Hemos explicado todo este tema de las tasas de interés próximas a cero para estimular el crecimiento. Esta compleja situación podría aumentar la frecuencia de los periodos de baja inflación, destaca Brainerd. Este tipo de trampas de liquidez restringen el espacio y las herramientas de la política monetaria para contrarrestar las situaciones adversas, reconoce la gobernadora de la Fed, Lael Brainerd. Otro argumento esgrimido a menudo por expertos y sobre todo por el Banco Central Europeo sostiene que el mercado laboral no goza de la salud que muestran las métricas tradicionales, lo que está presionando a la baja los salarios y por ende la inflación subyacente. En un documento publicado en mayo de este año, el Instituto Monetario Europeo razona que la tasa de paro está basada en una definición demasiado simple, dice, para analizar la infrautilización de la mano de obra, sentencia el informe de este instituto monetario prestigioso. Los incrementos de la tasa de paro no siempre son sinónimos de destrucción de empleo, mientras que las reducciones mismas tampoco tienen que implicar una creación neta de trabajo. La tasa de paro evalúa el porcentaje de la población activa que no encuentra empleo, por lo que deja absolutamente olvidada a las personas que han salido de la población activa por los motivos que sean. Este tipo de población sigue registrando porcentajes relativamente altos en la eurozona, estamos hablando de 8 o 9%, lo que es una clara muestra de que el mercado laboral no termina de volver a la normalidad, excepto Alemania. Es decir, millones de personas podrían haber dejado de buscar trabajo activamente, desanimados o personas que prefieren no trabajar, por lo que dejarían de formar parte de la población considerada como activa. Esta situación mostraría de forma evidente que el mercado laboral podría estar enfermo de acuerdo a este enfoque. Sin embargo, la tasa de paro en esta ficticia métrica podría ser relativamente baja si la población que sí busca trabajo es escasa y tiene facilidad para encontrarlo. Por último, es interesante destacar que el diario The Wall Street Journal destaca en un análisis dedicado a la desconexión de crecimiento e inflación que la globalización, la pérdida de poder de los sindicatos y el auge de las multinacionales que fabrican y producen en países con mano de obra barata podrían estar mermando la inflación. Esto provoca que los precios de importación se mantengan estables o incluso desciendan en ciertos periodos. Además, multinacionales como Amazon, que hacen más eficaces ciertos procesos y tienen mayor poder de negociación con proveedores, también están teniendo su influencia. Jason Heinstein, analista del sector tecnológico, destaca a The Wall Street Journal que cuando Amazon entra en un mercado, los precios de ese mercado se van para abajo. En la misma línea se pronunciaba hace unos meses Charles Evans, presidente de la Reserva Federal de Chicago, explicando que la entrada de Amazon en el mercado alimentario es un ejemplo de cambio brusco que impide el incremento de los precios. También Lael Brainerd, la gobernadora de la Fed, ha señalado en su discurso que la competencia entre los operadores de teléfonos e Internet está presionando a la baja los precios en los últimos meses en el caso de Estados Unidos. Para Noel Rubini, esta desconexión entre crecimiento e inflación es peligrosa. El profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York cree que los banqueros centrales deben distinguir si esta misteriosa desconexión entre crecimiento e inflación es un fenómeno temporal o si se va a prolongar. Los banqueros centrales pueden equivocarse a la hora de tomar decisiones, dice, de política monetaria, si calculan erróneamente la duración de este misterioso fenómeno, destaca, lo que puede afectar de forma negativa a la economía.
como explica el profesor Rubini en Project Syndicate, este fenómeno podría explicarse por un shock positivo por el lado de la oferta, es decir, los sistemas productivos están sufriendo constantes mejoras que permiten producir más y mejores bienes y servicios sin incrementar los precios. Y este es un aspecto sumamente importante. Por otro lado, el profesor de la Universidad de Nueva York cree que la globalización, la pérdida de poder de los sindicatos y el auge de las multinacionales que fabrican y producen en países con mano de obra más barata podrían estar mermando la inflación. Esto provoca que los precios de importación se mantengan estables o incluso desciendan en ciertos periodos. De manera que este rasgo de desconexión entre crecimiento e inflación es una preocupación de los bancos centrales que está siendo analizada por los diferentes banqueros y por los analistas y economistas a nivel global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.